Hola, bienvenidos. Hoy en esta unidad, o en la segunda parte de esta unidad, vamos a hablar sobre el repaso de las cláusulas. Y lo que vamos a hacer es vamos a aprender a cómo analizar las diferentes cláusulas dentro de una oración y vamos a ver cómo traducir oraciones que pueden parecer complejas en principio, pero que una vez que separamos las diferentes cláusulas que aparecen dentro de la oración, vamos a ver que va a resultar muy simple la traducción de este tipo de oraciones tan largas y en apariencia complejas. Por ejemplo, vamos a empezar con esta primera oración. En la oración pueden ver que tenemos varias cláusulas. Dice, if you go to the office, tell the boss to call me before the market closes. Entonces, voy a ayudarles a hacer esta primera oración y después para las cuatro siguientes que voy a presentarles, como siempre les voy a dar un poco de tiempo para que ustedes intenten solucionarlas por su cuenta y también les voy a dar las correcciones para que sepan cuál es la forma correcta de expresar estas ideas. Entonces, vamos a comenzar y recuerden, siempre lo que deben hacer es fijarse en cuáles son los verbos conjugados que van a aparecer en la oración, que no siempre van a coincidir con el español, porque en inglés a veces recuerden que utilizan infinitivos con cláusulas nominales, otras veces no. Entonces vamos a ver, primero tenemos un verbo conjugado aquí, que es el verbo go, if you go, right? Tenemos otro verbo conjugado, por cierto, aquí falta una coma, debería ser office, coma, tell. Tell es el otro verbo conjugado. Esta va a ser la otra cláusula, aunque en inglés aquí aparece el verbo en infinitivo. Recuerden que en español este tipo de verbos, to tell someone to do something, to want someone to do something, to need someone to do something, no se pueden expresar en español utilizando el infinitivo. Debemos utilizar una cláusula, ¿ok? Y por último tenemos otro verbo aquí que también va a estar conjugado en español. Con lo cual tenemos cuatro verbos conjugados y vamos a tener entonces, por lo tanto, cuatro cláusulas. Ok, entonces, primero siempre busquen cuál es la cláusula principal. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero cuál es la cláusula principal. Y en este caso, la única cláusula, por ejemplo, go no puede ser la cláusula principal because you have an if before, right? So if you have an if, obviously this implies that this is a conditional clause, an if clause in English, and it's not the main clause, obviously. Clauses cannot be the main clause either because you have a before the market clause, or before implies that this is another subordinate clause. The only ones that can be is either tell or call, and we have said that call cannot be because it depends on the verb to tell, right? To tell something to someone, there's something. What do we tell the boss to call me, right? So that's gonna be the direct object, which is gonna be a noun clause, obviously. You probably already know this. Bien, entonces la cláusula principal va a ser tell the boss. Tell the boss. Y ahora vamos a tener varias cláusulas que subordinadas dependientes. Entonces, la primera es if you go to the office. If you go, bla, bla, bla. Esta va a ser una cláusula condicional o if clause, right? If clause, here. ¿Qué más? Después tenemos what do I need to tell the boss to call me? Entonces esta también va a depender de la cláusula principal y se va a tratar de una cláusula nominal. What do I need to tell the boss to call me, right? So that's going to be the noun clause to call me. And this is noun clause. Y por último, before the market closes. When is he going to call me? When is he going to call me? Before the market closes. Entonces, esta
va a depender de esta cláusula because it's giving us information about when they're going to call me, ¿ok? Y va a ser, ya que nos dice la información sobre cuándo va a ocurrir la acción, recuerde que estas son cláusulas adverbiales, como ya vimos en la unidad anterior. Entonces, before the market closes. Well, I can fit everything here, but you can imagine. Ok, entonces, una vez tenemos las diferentes partes de la oración, es muy fácil traducirla porque simplemente tenemos que traducir individualmente cada una de estas partes de la oración. Entonces, lo que haríamos es decir, ¿cómo se dice en español? If you go to the office. Bueno, en este caso se trata de una cláusula condicional real en la que vamos a tener que utilizar el indicativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso lo que haríamos es decir, si vas a la oficina, ¿ok? Si vas a la oficina. Ahora, ¿cómo se dice tell the boss? So you have a verb to tell in the command form. And you have the boss. The boss is the indirect object. To whom do I tell something? To the boss, right? So the boss is the indirect object. So as we learned in the first unit, if we have an indirect object, we need an indirect object pronoun. The affirmative command form of to tell, as we studied in the conjugation, is do, to, di, o usted diga, depende de cómo quieran utilizar el di o diga. Vamos a poner di. Ahora, el jefe es la tercera persona, entonces dile, okay, we need an indirect object because we have an indirect object. Dile al jefe, okay. Esa es la cláusula principal. Dile al jefe, si vas a la oficina, coma, dile al jefe. Ahora, la cláusula nominal. Dijimos que las cláusulas nominales en español requieren una conjunción que al principio, si no podemos usar el infinitivo, como aquí es el caso, que me llame, que dile al jefe que me llame. Y por último tenemos la cláusula adverbial, antes de que, y estudiamos que con antes de que siempre usamos subjuntivo. Entonces diríamos que me llame antes de que el mercado cierre. I can write everything because I can fit it, but... Entonces, antes de que el mercado cierre, ¿okay? En subjuntivo. Entonces, pueden ver que simplemente se trata de ir punto por punto, ir cláusula por cláusula, identificar las cláusulas y utilizar las reglas que han aprendido durante este semestre para decidir cuándo usamos indicativos, subjuntivo, qué conjunción utilizamos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer 4 más. Y lo que quiero que hagan es como en anteriores ejemplos, les voy a dar la oración, les voy a dar un minuto, les voy a pedir que hagan pausa en el vídeo y que ustedes intenten hacer lo mismo que acabo de hacer yo en este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo y les voy a dar unos momentos para que intenten ustedes por su cuenta hacerlo y después traducirlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo en 2 partes. Primero les voy a dar unos minutos para que puedan identificar las cláusulas y después les voy a dar otros minutos para que hagan la traducción, ¿de acuerdo? Entonces hagan pausa en el vídeo ahora y intenten identificar primero cuáles son las cláusulas que aparecen en la oración. Entonces recuerden, ahora mismo solo tienen que identificar las cláusulas. Entonces, por favor, hagan pausa en el vídeo e intenten identificar las cláusulas que aparecen. Ok, muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los verbos conjugados y vamos a ver cuáles son las situaciones que vamos a encontrar en español también. Porque, por ejemplo, cuando tengamos el verbo to forbid someone from doing something, remember that in Spanish we need to use the noun clause. If you remember from the unit about the noun clauses. Entonces tenemos un verbo aquí, que es el verbo to forbid. El verbo to see
puede, si lo traducimos como una cláusula nominal, podemos traducirlo como un verbo conjugado. Como con el verbo prohibir también podemos utilizar el infinitivo, pues cualquiera de las dos opciones sería válida. Okay? So, this could or not be a conjugated verb. It depends how you translate it. Ok, entonces, so they forbade Peter from seeing the girl could be one clause, or they forbade Peter and then from seeing the girl could be two clauses. Vamos a hacerlo con una sola cláusula, porque así me ahorro espacio y también vemos una de esas estructuras con infinitivo en español en cláusulas nominales. Ok, so they forbade Peter from bla bla bla. Entonces esta es la cláusula principal. Ahora, después tenemos otro verbo conjugado que es used to go. Esta es la segunda cláusula. Aquí tenemos found out, es otra cláusula más, tercera cláusula. Y por último, is es otro verbo conjugado. Entonces vemos que tenemos una cláusula o dos, depende de cómo lo quieran mirar. Perdón, aquí. Tenemos otra cláusula aquí, you used to go with, since they found out another, and that she's a drug addict, another one. Entonces, so they forbade Peter from seeing the girl. Y ahora aquí lo que tenemos es información sobre esa chica. Who's that girl? The girl you used to go out with. So, to go out with. Entonces, como estamos recibiendo información sobre esa chica, obviamente esta va a ser una cláusula adjetiva. Nos da información sobre un nombre. En este caso el nombre es la chica y la información es you used to go out with. Muy bien. So you used to go out with since they found out. So why did they forbid Peter from seeing the girl? Because they found out something, right? Entonces depende de esta cláusula. Nos dice el why. Por lo tanto es una cláusula adverbial. Porque nos da información sobre el porqué de la acción. So, since they found out. Let's put it like that. And what did they find out? So the what is the direct object, or what to find out. And por lo tanto, it's working as a noun clause, right? It's acting as a direct object. That she unfortunately is a drug addict. Ok. Entonces, de nuevo, una vez que tengamos todas estas partes de la oración, entonces es muy fácil. Simplemente debemos utilizar las reglas que aprendimos para cada una de estas cláusulas y utilizarlas para traducirlo. ¿Okay? Entonces, hagan pausa y ahora que tienen ya las diferentes partes, intenten traducir la oración en español, ¿de acuerdo? Entonces, hagan pausa e intenten traducirlo por su cuenta. Muy bien. Entonces, dijimos que la cláusula principal era they forbade Peter from seeing the girl. Y esta cláusula dijimos que en español, to forbid someone from doing something, en español nos permite utilizar la estructura objeto, verbo más infinitivo. Entonces podríamos decir, Peter is the indirect object, right? Eso sería le prohibieron a Peter salir, o ver, ver, to see who the girl, right? So the girl is the direct object, is human, so ver a la chica. Y esa es la cláusula principal. ¿Okay? Le prohibieron a Peter ver a la chica. Ahora, you used to go out with.
Esta es una cláusula adjetiva. And remember, you have the preposition at the end of an adjective clause. As we mentioned in class before, we can never have the preposition at the end in Spanish. So we would say the girl with whom you used to go out, like kind of like the formal English. Entonces, en español, con, como el antecedente es humano, es la chica, con quién. O también podrían decir con la que, recuerden que las dos son posibles. Con quién o con la que solías, to, used to do something es soler en el pasado, en el imperfecto, con quién solías salir. To go out es salir. ¿Qué más? Después, since they found out. So since en este caso es una causativa, es like saying because, ¿ok? Entonces en español, since podemos traducirlo como ya que o debido a que. Ya que they found out, encontraron o descubrieron, las dos serían correctas. Encontraron o descubrieron, maybe descubrieron is better. And now, what did they find out? Una cláusula nominal con qué? Que es una drogadicta. ¿Ok? Muy bien, entonces esa sería la forma de traducir esa oración. De nuevo vamos cláusula por cláusula y utilizamos todas las reglas que hemos aprendido. Vamos a hacer una más ahora. Vamos a pasar a la siguiente oración. Y en este caso vamos a encontrarnos con I'll give it to you as long as you don't tell them to arrest me. ¿Ok? A weird sentence. Ok, entonces vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Les voy a dar unos momentos para que puedan dividir la oración en diferentes cláusulas y después les ayudo a identificarlas y a traducirlas, ¿de acuerdo? Entonces hagan pausa en el vídeo e intenten por su cuenta analizar las diferentes partes de esta oración. Muy bien, entonces vamos allá. Tenemos un verbo conjugado que es to give. I'll give it to you. You don't tell es otro verbo conjugado. Y de nuevo aquí tenemos la estructura to tell someone to do something. So we know that this one is going to be another one in Spanish. Entonces tenemos tres cláusulas, ¿verdad? La primera es I'll give it to you. I'll give it to you. Y esta es la cláusula principal. Después tenemos otra cláusula que es as long as you don't tell them. Okay. Y como vimos en la unidad, creo que fue la unidad 5, me parece que era, donde estudiábamos el tema de la... No, en la unidad 6, perdón. En la unidad 6 donde aprendíamos las diferentes conjunciones para introducir cláusulas adverbiales, vimos que as long as es una de esas cláusulas adverbiales. As long as you don't tell them. Don't tell them. And what are you not to tell them? So, esa va a ser la cláusula nominal. To arrest me. Okay. Bien, entonces, de nuevo hagan pausa en el vídeo e intenten traducirla por su cuenta. Muy bien, pues vamos allá. Entonces, primero dijimos que I'll give it to you es la cláusula principal. Y en español tenemos un verbo en el futuro. En este caso tenemos dos pronombres. Entonces, el pronombre de complemento indirecto va primero, que esté. El pronombre de complemento directo, since we don't know what it refers to, is put it in masculine. Te lo daré. En el futuro el verbo dar en la forma yo es daré. Te lo daré. Después la siguiente cláusula es as long as you don't tell them. ¿Okay? Dijimos que as long as es con tal de que o mientras más subjuntivo.
Entonces vamos a decir con tal de que en este caso. Con tal de que no tell them, so them es el complemento indirecto, tell something to someone is the indirect object. Con tal de que no les digas, recuerden, con tal de que más subjuntivo, entonces con tal de que no les digas, and now what are you gonna tell them to arrest me, okay? Entonces una cláusula nominal, en este caso no podemos utilizar el infinitivo en español y lo que diríamos es con tal de que no les digas que to arrest me es que me arresten. También en subjuntivo, because it's a command, like tell them to do something is an order. Muy bien, entonces esa sería la forma correcta de traducir esa oración. ¿Okay? Bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos de nuevo varias cláusulas. Dice, unless they bring the money, don't give them the package I left under the table. ¿Okay? Entonces, muy misterioso. Ahora lo que ustedes van a hacer de nuevo es hagan pausa en el vídeo e intenten dividir la oración en las diferentes cláusulas e intenten identificar cada una de esas cláusulas. ¿Okay? Entonces, unos minutos, por favor, hagan pausa e intenten identificar las cláusulas. Muy bien, pues vamos a hacerlo ahora nosotros. Vamos a ver, tenemos varios verbos. Perdón. Entonces, bring es un verbo conjugado, don't give es otro verbo conjugado, I left es otro verbo conjugado. Entonces tenemos tres cláusulas en este caso. La cláusula principal no puede ser bring because you have the unless before, so we already know that this is going to be an adverbial clause. The package I left, this cannot be the main clause either because this obviously is referring to the package. So that's going to be an adjective clause. So the only one that we have left is this one. So don't give them the package es la cláusula principal. Okay? So, principal is don't give them the package. Now, what is the condition to give them or not give them the package? That's the adverbial clause. Unless they bring the money. Okay. What package are we referring to? Well, the one that we left under the table. Or I left under the table. So if we're saying something about the package, that obviously is an adjective clause. Bien, entonces esas son las tres cláusulas. Ahora, por favor, hagan pausa e intenten traducirla por su cuenta. Muy bien, entonces vamos a traducirlo. La cláusula adverbial con unless dijimos que es a menos que. Y como recordarán, a menos que siempre va seguido de subjuntivo, ¿ok? A menos que traigan el dinero. Ahora tenemos la cláusula principal es don't give them the package. Don't give them is an imperative, is a command. Entonces no, them is the indirect object, es les, no les des, o no les dé usted, si prefieren utilizar la forma usted, el paquete. Okay. Y ahora tenemos la cláusula adjetiva. I left under the table. So recuerden, the antecedent is not human. We don't have a preposition here because there's no preposition at the end. Entonces, con antecedentes que no sean humanos en cláusulas especificativas o restrictivas, utilizamos siempre que. Entonces, no les des el paquete que yo dejé debajo
de la mesa. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer una más, la última de esta unidad. Okay, so dice, his father, whom I know from college, wants them to improve the formula so that they can sell their product in Europe. Entonces, de nuevo, les hagan pausa en el vídeo e intenten identificar cuáles son las cláusulas que aparecen en esta oración e identificar qué tipo de cláusulas son. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a identificar esas cláusulas. Aquí deben tener cuidado porque tenemos una cláusula adjetiva que se va a insertar, como siempre, al lado del nombre el que modifica. Entonces tenemos I know, es un verbo conjugado, es una cláusula. Y en este caso la cláusula va a ser lo que aparece entre comas, que nos da información sobre el padre. ¿Okay? Entonces, como vimos, este es un tipo de cláusula adjetiva no restrictiva. Wants es otro verbo conjugado. Wants them to improve. We know that to want someone to do something, there's going to be a noun clause. So that they can sell. Can es otro verbo conjugado. Their product in Europe. Entonces tenemos, ¿cuántas son? 1, 2, 3 y 4 cláusulas. Okay, la cláusula principal en este caso va a ser his father wants them. Okay? So his father, actually it's his father wants because them goes with improve. So his father wants. That's the main clause. Cláusula principal. Después, who is this father? Well, vamos a tener un poco de información extra. Whom I know from college. Esta es una cláusula adjetiva no restrictiva porque nos da información extra sobre el padre. ¿Y qué más? What does he want? Them to improve the formula. Them to improve the formula. Entonces, como vimos, es what do they want? Them to improve the formula. There is a noun clause. And again, we have that structure in English, which is want someone to do something, need someone to do something, ask someone to do something. En general, ese tipo de cláusulas en español se corresponden con cláusulas nominales y en este caso no podemos usar el infinitivo. ¿Okay? No es uno de esos verbos que nos permita utilizar el infinitivo en español. So, wants them to improve the formula and why or for what purpose so that they can sell their product. So, tenemos una dependiente de esta que es adverbial, obviamente, porque tenemos so that, es para qué. So that they bla 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 can sell their product in Europe. Ok, entonces ahora que tienen ya la división de las cláusulas y la identificación de esas cláusulas, hagan de nuevo pausa en el vídeo y decidan cómo traducir estas oraciones en español, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy bien, entonces vamos a traducirla. Entonces primero, obviamente, tenemos que poner su padre. Ahora vamos a poner la cláusula no restrictiva, que en este caso es whom. Y como es whom, en español, whom se diría a quien conozco. From college es de la universidad. By the way, remember that college is not colegio. Colegio is like a school. So college es universidad. Conozco de la universidad, coma. Ahora continuamos con la cláusula principal. His father wants them. So su padre quiere. Ahora, what does he want? That's the noun clause. So since we have a noun clause and we cannot use the infinitive, we use que. Quiere que. Verbo de deseo, por lo tanto debemos usar el subjuntivo. Quiere que
ellos mejoren la fórmula y ahora tenemos la cláusula subordinada adverbial. So that dijimos que es para que y siempre con subjuntivo en español. Para que puedan vender su producto, en Europa. ¿Ven? Entonces, como pueden observar, es muy fácil, una vez que tenemos identificadas las cláusulas, es muy fácil traducir las oraciones porque simplemente debemos seguir las reglas que aprendimos en las unidades anteriores, bien sea para establecer dentro de cada cláusula cuáles son los componentes, cuáles son los pronombres que usamos, etcétera, y también para decidir cuáles son las cláusulas y cuáles son los usos del indicativo, subjuntivo o la estructura correcta que asociamos con cada una de estas cláusulas. Muy bien, pues bueno, espero que les haya servido de ayuda estas traducciones, porque a partir de ahora vamos a pasar a otros temas diferentes, vamos a dejar las cláusulas de lado y aunque seguiremos haciendo algunas actividades de repaso para que no olviden, pues vamos a enfocarnos en otros temas distintos a partir de ahora. Bueno, si tienen alguna pregunta o duda, como siempre, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo y bueno, nos vemos en la próxima unidad.